de un ajuste para los jubilados que, a contramano de la política fiscal del gobierno, también el Parlamento aprobó y por un nivel bastante alto. El presidente de la Nación ha decidido vetar esta iniciativa aprobada en el Parlamento, pero hay una mecánica parlamentaria que ya nos va a contar en un ratito Fernando González, por lo que tal vez ese veto también vaya a quedar sin efecto. ¿Pero qué decía el presidente de la Nación? Porque es verdaderamente gracioso, por decirlo de alguna manera, que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando el kirchnerismo terminó licuando las jubilaciones en un 30%, y de hecho las jubilaciones hoy, en términos reales, están 5% por encima de las que eran en noviembre, es decir, al momento que nosotros asumimos. Quiere decir que si además nosotros la tomamos en dólares, al tipo de cambio paralelo, el aumento además en las jubilaciones medidas en dólares es enorme. Sí, en una economía que en dólares es mucho más cara también, ¿eh? Bueno, o puede ser que antes estaba muy barata. Allí tenemos un punto que pasa por lo económico. La cuestión es que los jubilados vuelven a perder. Y es un tema sensible, no es cualquier tema. Es un tema sensible porque no solamente afecta a la persona que ya ha dejado de trabajar, a la persona retirada, que no logra estar a la altura de las circunstancias con el nivel de vida que necesitan. Alimentos y medicamentos han seguido subiendo en la República Argentina, a pesar de la baja de inflación, y es todo un tema. Claramente el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, ha hecho un desaguisado muy importante, un desastre importante en la materia. La pregunta es cuánto pierden ahora también con lo que va de la administración Milei. Agustín Maza, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Recién escuchábamos al presidente hablar sobre la recuperación de los salarios. Lo cierto es que de los ingresos de los jubilados. Lo cierto es que los más de 3 millones de jubilados que cobran la mínima en Argentina perdieron casi 3 puntos en términos reales desde que comenzó la gestión Milei, si se tiene en cuenta que cobran un bono además de unos 70.000 pesos para los televidentes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Los jubilados en Argentina cobran 295.000 pesos. A agosto serían unos $227 que no alcanza para pagar un alquiler digno. Muchos han interrumpido sus tratamientos médicos, han dejado de comprar medicamentos e incluso han tenido que recortar algunas comidas. Lo cierto también es que en los últimos 7 años, con 4 fórmulas distintas que aplicaron el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández y ahora el gobierno de Javier Milei, los jubilados perdieron un 26% en términos reales, es decir, un tercio casi de su poder adquisitivo. En el Congreso se votó una reforma jubilatoria para aumentar esos ingresos, un 16% nada más, tampoco un aumento sustancial, con un costo fiscal que el gobierno no estaba dispuesto a convalidar. Es cierto, también sin una contrapartida de cómo se iba a financiar ese mayor gasto. También es cierto que en lo que va de la administración del gobierno actual se reimplantaron algunos impuestos para algunos sectores, para otros no. Por ejemplo, el caso de bienes personales que pagan los sectores de mayores ingresos. Así que tendremos que estar atentos a ver cómo termina este debate que se da entre el gobierno y la oposición por el futuro de los jubilados. Hay un problema estructural que no es solamente de la Argentina. A nivel mundial se está discutiendo esto, pero la Argentina tiene además por añadidura un problema económico-social muy fuerte. Hay un enorme empleo en negro, un enorme empleo que no está reconocido, que no está dentro del circuito legal. Una crisis económica flagrante desde hace muchos años en la República Argentina. Es un tema que es muy serio, es estructural y no se va a solucionar de la noche a la mañana. El tema es si se está en condiciones, si hay voluntad política para iniciar una discusión en la materia. ¿Qué fue lo que dijo José Luis Espert? Este proyecto de ley le va a pagar miserias a los jubilados. ¿Por qué? Porque como no están los 10.000 millones de dólares, los 10.000 millones de dólares lo va a emitir el Banco Central, y eso es más inflación, y eso este gobierno no lo va a hacer. Bueno, este gobierno no lo va a hacer. El presidente de la Nación llamó a quienes aprobaron esto en el Congreso degenerados fiscales, y tampoco quieren pedir dinero afuera. Primero porque no hay crédito para la Argentina, y segundo porque es endeudar a generaciones futuras. Fernando González, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Pepe, le decimos buen día a todo el continente. Y sí, la discusión, detrás de la discusión económica que bien contaba Agustín, está la discusión política, ¿no? ¿Quién define cómo es la política jubilatoria de la Argentina? Bueno, los argentinos votaron el año pasado y eligieron que fuera Javier Milei y el gobierno de la Libertad Avanza el que diseña
la política jubilatoria. Esto es lo que puso en cuestionamiento esta última semana el Congreso al aprobar este proyecto, sin decir de dónde se financia, y siempre ha dicho Milei que su estructura depende, en el caso de las jubilaciones, del equilibrio fiscal y que no lo quiere poner en riesgo. Tan enfático ha sido que ha dicho que va a vetarla la ley en todos sus artículos y ha hecho cambiar de posición a su principal aliado, que es Mauricio Macri. Recordemos, los legisladores del PRO votaron a favor de la propuesta del Congreso, pero Macri, después de habilitarlos para votar a favor, dijo que personalmente no compartía esa posición y que prefería que se respetara el criterio de equilibrio fiscal que mantiene el presidente Javier Milei. Así están las cosas en este momento. Ha dicho que esta semana lo va a vetar el presidente y seguramente lo va a hacer. Algunos legisladores de su partido le aconsejan hacerlo en 3 artículos, no hacerlo en la totalidad, pero la decisión hasta ahora de Javier Milei es vetar la totalidad del proyecto hecho por el gobierno, por el Congreso. En el Congreso lo que plantean es que al ser aprobado con el número que fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, un veto de presidencial no tendría legitimidad y que pueden volver a poner en marcha el mismo proyecto para que sea de cumplimiento definitivo. Vamos a ver, la batalla está planteada en ese punto y allí es donde la está dando el presidente Javier Milei, que, como dijiste, no solo ese traspié ha tenido en el Congreso, sino algunos otros como el rechazo por parte de la Cámara de Diputados de la financiación de la CIDE, que debe tener tratamiento completo en el Senado. Seguramente esta semana en esa misma batalla está el gobierno para tratar de evitarlo. La sensación de la mayoría de los análisis políticos de este fin de semana habla de la falta de muñeca política del gobierno, lo cual no es una novedad. Le falta política, le falta ejercicio político al gobierno. De hecho, quienes están cerca del presidente de la Nación dicen que el jefe de Estado argentino se aburre con la política, no le interesa la política, desdeña profundamente la política, pero necesita, dado su estado parlamentario de minoría absoluta, por lo menos hasta que lleguen las elecciones de medio término en el 2025, de una muñeca política. Y esa muñeca política es Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que se ha mostrado exitoso en negociar, en conversar, en charlar con el resto de las bancadas políticas, por ejemplo, a la hora de conseguir lo que se denominó la ley base. Pero esta vez estuvo muy en segundo plano Guillermo Francos, y tal vez otros sectores más, si se me permite el término, talibanes, son los que se encargaron de fogonear el cisma o la diferencia. Guillermo Francos ha hecho declaraciones en las últimas horas que vamos a escuchar ahora. Yo no tendría ningún problema, digamos, es cuestión de ponerse de acuerdo en cuál es el camino. Sin duda tenemos un electorado común, hay que ver cuál es el camino y buscar las formas del acuerdo, ¿no? Yo no descarto, el PRO es un partido que tiene 20 años, que tiene muy buenos dirigentes, hemos trabajado con ellos la ley bases. Está claro que el gobierno es del presidente Milei y del equipo que formó y que integró el presidente Milei, pero yo digo, toda la gente, los representantes que tienen el PRO, además hay gente del PRO en nuestro gobierno también, ¿no? Y hemos trabajado con ellos en conjunto en el Congreso, de manera que no veo por qué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar en conjunto las elecciones próximas, ¿no? Las elecciones próximas en la Argentina son una entelequia, son como 3 siglos de historia en Suiza. De acá a que vengan las elecciones de medio término el año que viene pueden pasar muchísimas cosas. Y en cuanto a la coyuntura inmediata, la pregunta es, ¿se sentará a conversar Guillermo Francos con representantes entonces del PRO o no? Para tratar de ver si se puede sostener el veto que quiere llevar adelante Javier Milei respecto del tema jubilatorio en el Congreso, porque se necesitan mayorías especiales para que ese veto funcione. Y bueno, habrá que ver cuál es la mecánica, lo vamos a